de Stern, 275 pesetas, editados por Hans Scherk en abril de este año, ganador de la beca Forum Photographique Ambasté y preseleccionado al Prix du Livre de Rencontre de Arles. Es una obra compuesta por fotografías en formato fotocarnet, ¿no? Que, bueno, Esther nos va a contar ahora mucho mejor, que vendía a los alumnos y alumnas de la Universidad Complutense de Madrid a finales de los 80 y forma parte, ¿no?, de las fichas que los docentes realizaban, ¿no?, de las distintas asignaturas, junto con otras imágenes de su archivo personal. Un poco nos sirve, ¿no?, de reflejo del contexto social y político de la época, pero bueno, me gustaría que eso lo ahonde más Esther. Nos acompaña también Jorge Higuera, que es el diseñador de la publicación, que tiene, bueno, quiero que eso lo hables vos, no quiero agregar mucho más nada porque me parece que vas a tener, va a ser mucho más claro que yo. Pero bueno, presenta con unas particularidades que hacen también a todo el diseño y al recorrido, ¿no?, de lectura de la obra. Así que los dejo a ustedes para que nos cuenten cómo surgió la idea, desde dónde empezó todo este proyecto, cómo fue el camino. Vale, gracias Agustina y bueno, gracias a Luciana que nos ha invitado y a todos los que estáis aquí, por supuesto. Os voy a hacer un poco el cómo surgió y de dónde viene este archivo, ¿vale? Y después también Jorge os explicará cómo se le ocurrió la idea para plasmarlo en un fotolibro, ¿vale? Bueno, 275 pesetas es una crónica personal de la época en la que las fotos fueron tomadas, ¿no?, que fueron finales de los 80 y principios de los 90 en Madrid. En realidad las fotos las hacíamos en las puertas de la Universidad Complutense, de las facultades, quiero decir, de la Universidad Complutense de Madrid, y éramos un grupo de fotógrafos, ¿no? No estaba yo sola, éramos un conjunto de nosotros. Y bueno, pues en ese momento lo hicimos de una manera muy casual y por un tema de supervivencia, porque con eso pues yo me pagué todas las matrículas de la universidad o casi todas. Y bueno, pues con el tiempo, pues bueno, pues parece que empezó a... O sea, yo enseñé este archivo hace unos años y bueno, pues la gente mostraba bastante curiosidad, ¿no? Pues entonces, bueno, dije, pues a lo mejor es que tengo que hacer algo con ellas y fue cuando empecé a escanearlas. Vale, os voy a explicar un poco antes de ir a lo del escaneo. Las fotos se tomaban en las puertas de la facultad por la mañana. Teníamos ahí pues nuestro equipo, el trípode, una cartulina, ahora eso ya lo veréis después en un pequeño vídeo que os pondré. Y se entregaban al día siguiente, eran en blanco y negro, aunque también tenemos en color, pero mayormente el libro es el del archivo en blanco y negro. Se entregaban al día siguiente en packs de 12 o 16 fotos por 275 pesetas, que para que os hagáis una idea son 1,65 euros, que sería al dólar, que es lo que manejáis a lo mejor por allí, pues bueno, más o menos lo mismo. Entonces, esas fotos pues se usaban después en las fichas de las asignaturas, ¿no? Los profesores tenían las fotos de todos los alumnos en sus fichas, en carnés que se usaban a lo largo del año, pues de albergues, de identidad, de lo que fuere, ¿no? Y vale, pues ya entro en lo que os digo. Cuando empezó a suscitar interés me decidí a escanearlas. Entre un amigo y yo conservábamos alrededor de 1000 y pico, pues las escaneé todas y bueno, la verdad es que todas esas imágenes, al escanearlas, ya aparte de que de siempre habían estado muy metidas en mi cabeza porque hice montones de fotos, nunca he hecho tantas fotos a tanta gente como en esa época, pues empecé a pensar de, bueno, pues toda esta gente que hacía, qué pasaba, total, que ya no me pude contener y empecé ya pues me fui a la hemeroteca, me empecé a leer libros, a ver algunas películas y bueno, pues vi que era una época que realmente pues hubieron cambios, no solo los que yo fui consciente, porque yo era una mujer muy joven en esa época, sino de muchas otras cosas que, bueno, pues que han tenido después su trascendencia. Entonces,
el tema este de hacerme preguntas terminó como en, bueno, tengo que hacer algo más. Y el algo más fue, pues voy a indagar en mi archivo personal, voy a empezar a hablar con gente que vivió esto y cómo lo vivió. Y así, pues, en el libro aparece otra segunda capa que no son solo, claro, la primera capa serían todas las fotos carné y la segunda capa sería, pues, todas esas fotos que contextualizan a las fotos carné y que cuentan cosas que nos pasaban entonces, ¿no? Entonces, ahí podéis ver temas como que, bueno, pues en esa época España éramos una joven democracia, jovencísima, porque la transición empezó a finales del 75 y a finales de los 80 todavía estábamos ahí con muchas regulaciones nuevas, pues quitando el ejército profesional. Entonces, precisamente me crucé con el movimiento de objeción de conciencia que en esos años luchó mucho protestó para que se quitara el servicio militar obligatorio y bueno, pues también un acontecimiento que hubo muy, muy importante fue que en el año 92 en Barcelona hubieron Olimpiadas y en Sevilla una exposición universal. Eso impulsó mucho los presupuestos para cultura y hubo un gran auge pues, en movimientos musicales, es muy conocida la movida madrileña. Entonces, bueno, los que estábamos en Madrid vivíamos no solo la movida, que la vivíamos solo de refilón, sino muchísimas otras cosas que bueno, al final es lo que he intentado reflejar con esta otra segunda capa. Entonces, ahí veréis distintos temas, pues también la llegada de personas de otros países, ¿no? Que antes de eso, pues en España no entraba nadie, era una cosa que solo vivíamos los que estábamos aquí. Entonces, bueno, pues ahí se empezó a abrir, estábamos preparándonos para entrar en la unidad europea, ¿no? En el mercado europeo común. Y bueno, pues por supuesto también en uno de esos temas aparece que como las mujeres también en esa época pues empezamos a reivindicar el ser más visibles en distintos ámbitos e incorporarnos en algunos medios donde antes era imposible que estuviéramos, ¿no? Entonces, ya esta segunda capa queda así un poco como esa contextualización, pero claro, otra vez empecé a preguntarme que cómo se reflejó todos esos cambios, todos esos capítulos que, bueno, he querido poner los que yo he pensado que más he conocido y los que más cerca me han venido. Es imposible poner todo lo que pasa en una generación, pero sí que he puesto los que me han parecido más significativos para mi ámbito más personal, ¿no? Y bueno, pues al final también me surgía eso de cómo se vivían esos cambios y ahí hemos incorporado una tercera capa que viene en forma de texto y que, bueno, viene un poco a contar, pues, resaltar regulaciones que se hicieron en nuestro país en esa época, contar testimonios de hechos que, bueno, que creo que merece la pena ser contados y bueno, también hay algunas citas de otras personas que han puesto cosas que me han parecido significativas. Y poco más. Esta capa de texto tiene también una reflexión personal mía, que bueno, es muy cortito, ¿no? Pero bueno, también de alguna manera pues he querido aportar mi parte más personal. Y bueno, pues el resto de cómo está hecho y tal, me gustaría que lo explicara ahora Jorge en su visión más de diseñador y que fue el que un poco me ayudó a componer todo esto, ¿no? Yo lo veo así en capas y tal, pero bueno, que esto cómo lo plasmamos. Y bueno, pues él tuvo una idea bastante buena que después además la comunicamos a Handshake y también la siguieron y la mejoraron y es lo que ha resultado al final. Entonces, nada más, confío también mucho que el libro sea pues con la capacidad que tiene el lenguaje fotográfico, pues que sea capaz de transmitir todo lo que queremos contar de acontecimientos, de expresar sentimientos, de hacer reflexionar sobre la época y sobre todo también es reescribir lo que ya se ha contado, pero de una forma cercana y reconocer lo que entonces comenzó, ¿vale? Bueno, os iba a poner ahora un pequeño vídeo que dura 3 minutos.
Vale. Perdona que no lo he preparado, pero bueno, a ver. Espera, ¿lo estáis viendo? No, espera. No, todavía no vemos Ya nada. estaba antes de tiempo, vale, espera un segundo. Compartir es esta. Ahí está. Ahora sí, vemos, todo se ve perfecto. Vale. Perfecto, ahí sí. Vale. Pues empieza. Se emitía cada día, era una asociación de amigos bien enfocada a que las emisiones se cumplieran al punto. Nosotros éramos pequeños al lado de la voz de la experiencia, cadena del váter, que extendía más y más sus ondas a base de poner antenas en lo alto de los edificios de sus oyentes, quienes se prestaban solicitos a instalarlas, sin miedo a impugnación. Años de amigos, descontrol, descubrimiento, cambios. Cuántas horas muertas en la puerta del Pasos, bebiendo, fumando, pasando el tiempo con los amigos. Cualquier actividad universitaria salvo una caduca. Nos enganchamos a la refundación del club de montaña. Amigos de trepada, novias arrastradas a pie de vía, novios superados, cervezas por vino probado, exámenes de viajes en el mismo calendario, cervezas por un suspenso, los Alpes, los espacios de Hilbert y más montañas. Pues éramos un grupo de amigos que queríamos tocar música celta. Y en aquella época el único sitio donde se podía aprender algo parecido era el centro de Bayona. Y nada, sin tener mucha idea, adquirimos unas gaitas, un tambor y nos íbamos a tocar al Retiro, a Plaza Mayor, cualquier otra cosa. Y la verdad que la gente flipaba y nos sacábamos dinero para unas cañas tan felices. Madrid, 12 de noviembre de 1991. Hola, soy Eva Canales, hermana de Pedro Canales, el último insumiso encarcelado en Madrid. Que agoté todas las pruebas que me dieron y acabé validando la PSS. Me asignaron al principio a una escuela infantil y luego a un centro social para integración mexicanos en el Teatro Nacional. Y las que me escogieron muy bien, fue excelente. Mi trabajo en aquel centro fue llevar a chavales por las tardes a un campo de fútbol vecino para que hicieran algo de deporte y que se sientan un poco. Donde dijeron que sus padres no les dejaron porque tenían que pasar por algunas calles donde había gitanos de Málaga. Lo que quería decir que no vivían solos. Entiendo que las mujeres podemos estar donde nos propongamos sin necesidad de tener que conseguir un puesto por cuotas. John Ford dirigió 70 películas, Howard Hawks 58, Hitchcock 50. Yo no quiero ser médico. Esos son mis planes de sueño. Bueno, pues nada, Jorge, adelante. Bueno, yo soy Jorge, diseñador, y he diseñado junto a Rubén y Jaime de Hansei que el libro de Esther lo hemos editado juntos también. Y bueno, voy a empezar un poco por el principio. Yo conocí a Esther hace casi 10 años en Blank Paper Escuela, una escuela de fotografía de Madrid.
Y hace unos poquitos años, pues nos volvimos a encontrar en aula, Escuela de Fotografía, con Fabiola Cedillo y Fossi Vegue también. Y bueno, yo en Blank Paper ya descubrí este archivo Esther, me dejó alucinando lo enorme que era y todo lo que, todas las imágenes que tenía que me impactaron. En aula lo volví a ver y ya fue como, Esther, tienes que hacer algo con esto 100%, no se puede quedar ahí. Y bueno, hace un par de años fue una feria de libros de artistas aquí en Madrid, Libros Mutantes, y al salir de la feria, pues me propuso diseñar el libro. Y poco a poco, pues empecé a hacer maquetas, es la manera que trabajo yo, haciendo maquetas muy precarias, impresas en casa o en una copistería muy barata y viendo cómo va evolucionando el proyecto. La primera maqueta era solo para poner imágenes en el papel y ver cómo iba funcionando. Y luego ya empecé a profundizar, ¿no? Y llegamos a esta maqueta, que es la que aparece en el vídeo, encuadernada con cinta aquí, o sea, súper lo más barato que hay. Y ya tiene esta estructura del libro doblado dos veces, ¿no? Un libro sería así y que está doblado sobre sí mismo para poder hacer este juego con las capas, ¿no? Y ya empezamos a trabajar en este sentido de las primeras capas, las más superficiales, donde iban apareciendo todos los retratos de Carnet. Y donde por dentro empiezan a aparecer las fotos del archivo personal de Esther. Esta maqueta fue la que se envió a Canvas-T, que fue la que consiguió que Esther ganara la beca y se pudiera publicar el libro, editado por Hansei. Y bueno, trabajando con ellos en conceptos de edición, llegamos a una segunda maqueta donde ya está presente la estructura del libro que os voy a enseñar ahora, donde aparece todo por capítulos. Cada capítulo empieza con una foto a color. Bueno, aquí es en blanco y negro por la impresión, pero cada capítulo empezaría con una imagen a color. La segunda capa, que serían los textos o testimonios, y ya otra capa, que es, como he dicho antes, todo el archivo personal de fotografía de Esther. Y toda esta idea viene de esta primera capa tan superficial como las imágenes de Carnet, que tiene un propósito muy institucional, donde igual este chico deja de llamarse Antonio y es el número 01932 para la universidad. Entonces es como aparece esta seriedad en la mayoría de imágenes, o de repente aparecen estas imágenes que no son del todo correctas para este tipo de fichas, ¿no? Estaría la correcta, que mira a cámara, la que no vale. La mayoría de fotografías son en formato vertical, que gana mucho en los retratos, pero como a veces puede ser muy cansado ver fotos, 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 pues de repente van apareciendo fotografías en horizontal también para romper un poco ese ritmo, como esta de aquí. Y hasta que llegamos ya con ayuda de Handshake en todos los detalles técnicos para la impresión. Bueno, también decir que todas las fotos son escaneadas en Estudio Madrugada, el estudio de un gran amigo, Ignacio Navas. Y bueno, ya llegamos al libro con esta portada diseñada por Handshake, que muestra el tipo de fotografía que hacía Esther, ¿no? Con este fondo de cartulina en blanco y luego la imagen que te entregaba en pack de 12 o de 16 fotos. Entonces empieza el libro.
Y como os he dicho, empieza cada capítulo con una foto a color. El primer capítulo sería el propio acto fotográfico de Esther en la universidad. Aquí podemos ver el fondo donde hacían las fotos o cómo enrollaban sus compañeros los fondos y demás. Luego pasaríamos a un segundo capítulo con otra imagen a color, que serían las telecomunicaciones de la época. Pues estaba todas las estaciones de radio, que como el espectro radioeléctrico aún no estaba regulado, pues cada persona en su casa podía tener una estación de radio, una emisora. Había gente que emitía, que iba a casa de sus oyentes a instalarle como una antena para que pudieran escuchar su programa, la televisión, también revistas y fanzines que hacían los alumnos de la universidad. Y de ahí pasamos al siguiente capítulo, el tercer capítulo, que tiene que ver con todo el ámbito social, compartir pisos de estudiantes. También aquí es donde aparecen más coches y más cosas que te contextualizan más en el tiempo en el que estamos. Pues las fiestas que se hacen en casa, sacarse el carnet de conducir. Luego pasaríamos a otro capítulo, que este capítulo sería la música. A Esther le sigue encantando hacer fotografía en conciertos. Bueno, aquí salen amigos y varios grupos reconocidos de la época aquí en España. De aquí pasaríamos al siguiente capítulo, cada uno con su texto, cada capítulo tiene su texto de introducción, que habla un poquito de qué va el capítulo. Y aquí pasamos al archivo del Movimiento de Objeción de Conciencia y todas estas protestas contra el servicio militar obligatorio. Son muchas imágenes de protestas. El propio hermano de Esther, que fue objetor de conciencia, la antigua cárcel de Carabanchel. Y de este capítulo tan político pasamos ya al último capítulo, que sería pues el papel de la mujer en esta época, donde después de la dictadura, como ha dicho Esther, empieza a abrirse muchísimo más las oportunidades para las mujeres. Aquí aparece el equipo de rugby femenino de la universidad. A Esther, que le encantan las motos, pues con sus amigas y con la moto. La inclusión de la mujer en el ejército también. Y bueno, hasta terminar con una imagen bastante amable, ¿no? De Esther con una amiga suya. Y ya los últimos textos del libro. Yo pienso que el libro es increíble por varios motivos. El primero, porque no es un archivo típico de los años 80 españoles, donde suele haber muchos temas de SIDA, heroína, la movida madrileña. Es como todo lo que Esther vivió y su punto de vista personal sobre esta década de los 80. Y también porque me parece un documento increíble para que pues, generaciones como la mía podamos entender que sin los cambios que se produjeron en estos años no tendríamos las libertades que tenemos ahora. Y bueno, también muchas gracias a Hansei, que pudo hacerlo posible, pudo hacerlo físico. Un formato me parece increíble, ha quedado súper bien. Llega a Argentina, nos comentó Luciana que no muy, muy caro. Entonces, bueno, pues si tenéis curiosidad y lo queréis conseguir, en la página web de Handshake lo podéis tener. Y nada, muchas gracias por escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por toda la data que compartieron de todo el proceso. Realmente creo que el resultado, ¿no?, es una reconstrucción histórica en niveles sumamente complejos y muy rica. Tenía mucha curiosidad, ¿no?, del proceso, porque vi la maqueta en la página y tenía, bueno, mucha curiosidad por esto, cómo habían logrado combinar, y esto que explicaba Esther de las distintas capas de todo el proceso, me parece que suma muchísimo, ¿no?, a la noción de archivo, ¿no?, per se, y a las distintas formas de reconstruir la historia. Voy a ir con dos preguntas que dejaron en el chat. La primera de Álvaro, que le pregunta a Esther por qué tipo de cámara usabas. Pues fue mi primera cámara reflex y es una Yashica FX3 se llama así. Y la he recuperado hace 5 o 6 años y sigue funcionando porque esas cámaras son eternas. Ahora sigo haciendo fotos con ella. Pero bueno, sobre todo era el concepto de cámara reflex accesible a las personas o sea, fue como la primera, también era un hito, ¿no? Una cámara reflex era una cosa accesible, costaba un dinero que yo podía pagar, ¿no? Entonces también fue en esa época cuando surgió todo esto de las cámaras japonesas y sobre todo las reflex, ¿no? Que podía ser una portátil, pero para hacer los retratos había que tener como pues un mínimo de calidad y estas cámaras lo daban, ¿vale? Todos llevábamos cámaras reflex, Pentax, Minolta, muchas marcas que ahora incluso creo que son desconocidas. No sé si Minolta se ha recuperado, no me acuerdo. Algunas sí que se han recuperado. Bueno, pues eso, era una Yashica FX3. Bien, y también te preguntan que en qué momento dejaste de verlo como una changa y lo comenzaste a pensar como un proyecto artístico, si hubo alguna bisagra. Pues sí, fue eso, hace 10 años, como ha dicho Jorge, cuando yo mostré estas fotografías en algún foro fotográfico, en cursos, y me dijeron que eran muy interesantes. Cuando yo las veía como, bueno, pues unas fotos que yo hice ahí de estudiante y tal, y pues fue hace 10 años cuando le encontré interés. Y bueno, eso lo ha dicho un poco Jorge, que a base de que ellos también me han animado, ¿no?, en los cursos o sea, donde nos hemos encontrado, en foros de fotografía y tal, pues me han animado y yo al final lo he terminado viendo como algo realmente rotundo y incluso presentándome a una beca, como es lo que me pasó, para ver si se podía financiar de alguna forma. Bien, bueno. Hola. Perdón. Quería preguntar si en algún punto lo sentís como medio autobiográfico el libro, a pesar de que son retratos de otras personas. Un poco sí. De hecho, a mí esa parte me pesa, incluso intento quitarla a veces, pero bueno, sí que es un poco autobiográfico, sí. Pero no todo, ¿eh? No todo. Hay una parte muy generacional que creo que es, aunque sea autobiográfica, se comparte por todas las personas de mi generación. Claro, eso quería ir un poco porque vi como unas imágenes medio punk. Y el punk es como el no futuro, el no future. Digo, cómo ese archivo pasa a ser como parte del presente y de la memoria colectiva. Digo, ¿cómo pensás vos ese momento histórico a través de estos retratos que no eran un documento histórico en ese momento? O sea, porque no fueron pensados como algo documental. No fueron pensados. ¿Cómo sucede esa transformación? Pues ha sido igual después, al pensarlo, ¿no? Es como al pensar, al ver las fotos actuales también, o sea, la comparación, ¿no? Pues es que ahora la gente posa de otra manera. Yo veo esas fotos y hay mucha diferencia en cómo se posaba, no solo en el atuendo. Bueno, en el atuendo me resulta curioso que hay gente que me dice que algunas cosas son de ahora, pero yo sí las empiezo a ver históricas de alguna manera en el ambiente, en cómo se hacían, en cómo la gente miraba a cámara,
ahora se mira de otra manera diferente, yo creo. No sé si te he respondido. Sí, sí, la verdad que sí. Hay algo como de la narrativa del libro también. Yo físicamente no lo vi, pero pasa inicialmente en la tapa, que es esa foto documento, foto carnet, que después se abre como algo histórico, digo, ¿no? Uno ve una tapa que es simplemente una foto de un retrato que puede aparecer en un documento o en una ficha técnica o lo que fuese, y después la narrativa del libro o el diseño del libro ya pasa a ser otra cosa, es como se abre a un ámbito histórico, ya hay más contexto, digamos. Como que la tapa podría ser de una fotodocumento de ahora, pero el libro ya es otra cosa. Sí, bueno, eso es lo que creo que han pretendido Jorge, ¿no? Sí, muy bien Sí, logrado. sí. Era un poco esto, bueno, el diseño de la portada es de Handshake, pero era un poco esto, ¿no? Mostrar primero el trabajo que hacía Esther y cómo trabajaba ella, y también esto, ¿no? Lo que hablábamos en la foto esta, pues una fotografía que no es típica de carnet, en contra un poco también de la institucionalidad de todos estos, del uso de todas estas imágenes, que luego ha trascendido a hacerse un libro y trascender de esa institucionalidad a una expresión artística. Y el poder hablar un poco, Esther, de cómo fue su vivencia en estos años, que igual hay gente que lo comparte más por el tema de la música, gente que lo comparte más por el tema de la rebeldía, de la insumisión de la mili. O sea, yo creo que es un retrato generacional bastante intenso, ¿no? También creo que mucha gente de esa generación, bueno, no sé, yo hablo como, no soy de esa generación, pero hablo como si con la gente que ha hablado, que dice que está muy cansado de siempre lo mismo, los mismos temas, esto es salirse un poco de los temas que se suele tratar en el arte en los años 80, y es una visión más humana, yo creo, de algo que compartió mucha gente. Por cómo hablan, también me da la sensación que es una perspectiva hasta mucho más, no solo reivindicadora, sino hasta con un dejo de esperanza, ¿no? Digamos, a pesar de todo el contexto de un montón de cosas que pasaron, fue una generación que a través de todas sus luchas, de sus expresiones artísticas, logró imponerse y pasar esos años, ¿no? Que, como ustedes mencionan, fueron retratados de manera hasta casi, ¿no? Como épocas como oscuras, ¿no? Si se quiere. Entre muchas comillas, ¿no? La palabra oscura. Después, bueno, nada, felicitaciones por no sé si el trabajo en capas, Esther y Jorge lo hicieron en conjunto, o Esther, vos pensaste tu trabajo en capas y después Jorge un poco adaptó esta idea que vos tenías de estas capas de trabajo. Pues no sabría decirte. Yo desde el principio pensaba como que el fotocarné solo no. ¿No? Esa fue un poco como que todo el mundo, ¡juá, que las fotos! Y bueno, un poco yo decía, no, solo no. Pero luego, o sea, a lo mejor el tema de las capas era esta idea de yo no solo voy a poner las fotos de carne, no sabía si iba a haber 2 capas, 3 capas o una, pero luego ya lo que sí que vino Jorge en mi ayuda fue a todo el mogollón de material darle forma, porque tenía muchísimas fotos. Entonces fue cuando él, sí, ahí sí que entró a esto puede ir así, esto puede ir, estas fotos para esto, estas fotos para el otro. O sea, el tema de edición, bueno, lo he hecho con Jorge y también lo he hecho en algún, pues en algún encuentro abierto que tenemos aquí en Madrid, en el colectivo donde él está, en el local, pues ahí hacemos, a veces nos vamos, hacemos presentaciones, creo que vosotros hacéis algo así también, con Freezer, Photofest o algo así, he visto que tenéis convocatorias, pues nos unimos todos y venga, hoy vamos a hablar del de este, o la próxima semana hablamos del otro, y durante el año 24 la verdad es que adelantó mucho la edición del proyecto, ahí estaba Jorge, desde luego, pero éramos más, o sea que al final pues íbamos aportando entre todos. Tenemos ahí en el local una mesa, serán como 3 metros, y
sobraban fotos, o sea, no cabían todas las fotos en la mesa. Y poco a poco fuimos ordenando, llegamos a la idea de hacerlo por capítulos, que a mí me mandó Esther al principio todas las imágenes y yo me quedé un poco así, digo, ¿qué hago con todo esto? Hay muchísimas cosas y primero era ordenarlo. Había muchas fotos de carne y muy pocas de su archivo personal y poco a poco fue enviando más de su archivo personal porque lo quería incluir también. Y ya, pues bueno, se me ocurrió la idea de trabajarlo por capas, ¿no? Como esta parte superficial de la foto de carnet y luego la parte más personal, ¿no? Que tienes que indagar un poco más, descubrirlo para ver pues todo el archivo personal de Esther. Sí, me imagino que la cantidad de fotos debe haber sido abrumadora en un principio, porque bueno, me imagino que sacando tantos retratos a todos los alumnos de haber sido enorme. No me quiero ni imaginar lo agotador que debe haber sido el proceso, pero bueno, un poco el fruto de todo el laburo es realmente, está muy bien logrado, creo que es una idea que cierra, digamos, por todos lados, por también cómo lo compartieron ustedes, desde la selección, el diseño, los textos que acompañan el trabajo curatorial y de investigación, ¿no? Con todos los testimonios y todo lo que contaban. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Después, si quedan unos minutos, vamos a volver a abrir para que puedan seguir haciéndoles preguntas, pero quiero darle el espacio a Santiago para que también presente su proyecto. Así que les agradezco un montón. Bien. Ahora sí, donde tengo mi otra parte, bueno. Perdí mis anotaciones, acá está. Bueno, Santiago Candelo, editor de Punta Lara Ediciones, quien actualmente está trabajando en la publicación del archivo de Sanareco, ¿no? Nazareno Borrach, fotógrafo local, quien retrató la vida nocturna de la ciudad de La Plata, las fiestas, la vida cotidiana, entre otras cosas, ¿no? Lo que más se conoce de su obra son sus retratos en fiestas, pero también tenía otra producción. Docente de fotografía. Una de las publicaciones de las que se encargó Santiago es el fanzine Bañistas del Río, que recompila retratos realizados en Nido de Águila, Córdoba. Bueno, a que nos cuentes un poco el proyecto, cómo es trabajar con el archivo de NASA, por qué trabajar con el archivo de NASA. Nada, te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento acá de poder compartir este rato, de hablar de fotografía, de hablar de fotolibros, de publicaciones. La verdad que es espectacular, me encanta. Y además, bueno, hablar de un colega y un amigo que ya no lo tenemos entre nosotros, entonces también es bastante movilizante para mí. Voy a hacer un poco, no sé si aguafiestas, pero sinceramente no estoy trabajando con el archivo de Nazareno o de Sanarenco, como él se hacía conocer, por una cuestión técnica, y es que no lo tenemos, el archivo, ¿sí? Él fallece en 2022, yo no estaba en el país, bueno, el archivo quedó en manos de su familia no tengo mucha relación, no sabemos muy bien si sabe el archivo que tiene en algún disco que ha quedado ahí entre sus cosas. Así que en principio lo que yo he trabajado de Nazareno son cosas con las que ya veníamos trabajando antes y cosas que él me dejó y que quedaron ahí medio pendientes y que fuimos sacando. Así que eso, medio triste esta parte, pero es la realidad. Hay cantidad de fotos, yo creo que él sacó durante más de 10 años en distintos eventos de La Plata. Bueno, eso ojalá algún día lo podamos recuperar. Acá yo veo que estaba Mariel, bueno, con Luciana, que bueno, ahora se fue, pero que también lo hemos hablado mucho, a ver cómo podemos rescatar eso, cómo podemos acercarnos por ahí a la familia, a ver eso, a ver, darles a entender de que más allá de todas las cosas que han pasado, que es y que no es un interés más que no económico, sino un interés por rescatar eso. Pero bueno,
Eso es un poco un detalle o una cosa que a futuro. Yo por ahí quería empezar a contar, para los que no lo conocieron, quién fue Nazareno, quién fue Sanarenko. Ella se hacía llamar así, no, la verdad nunca, si le pregunté no me acuerdo por qué, pero bueno, también, a ver, entre nosotros, se llamaba Nazareno Borrach, me parece que le hacían bullying en el colegio, borracho, esa pelotudez, bueno, se cambió para Sanarenko, suena más ruso, me gusta. Nosotros fuimos amigos y fuimos colegas, hablábamos mucho de fotografía, teníamos visiones un poco distintas, siempre nos peleábamos porque, bueno, la vida misma ahí de puntos de vista, de cómo encarar la fotografía, de cómo la veíamos. Él tenía un modo de trabajo, un método de trabajo que me parece que es muy interesante para compartirlo y que un poco lo veo conectado con lo que hablaron recién Esther y Jorge. Yo acá me hice una anotación, puse fotos por necesidad y con lo que hay, ¿sí? Y un poco eso es lo que, no solo la necesidad económica, también la necesidad de hacer fotos, ¿sí? El modo operandi, le digo yo, ¿no? de Sanarenko, era elegir un espacio, setearlo, armarlo, elegir objetos que iban a acompañar y a la vez empezar a hacer fotos, ¿no? Por ejemplo, muchos trabajos que hemos hecho con él iba a una playa, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trabajo que es en Playa La Perla, en Mar del Plata. Lo que él hacía era plantarse ahí 1 o 2 tardes en un espacio, ponía la cámara, su flash, y al que pasaba le decía, che, ¿te puedo sacar una foto? Y así iba obteniendo su serie de retratos. Por ahí respecto a lo que fueron los distintos eventos culturales en donde él sacó fotos, les pongo un poco de contexto para los que no son platenses. La ciudad de La Plata se caracteriza porque tiene una vida, bueno, juvenil, por decirlo de alguna manera, por la universidad que hay ahí, siempre hay muchas actividades culturales, y en nuestro país no hay mucho apoyo siempre a la cultura. Entonces, ¿qué pasa? La autogestión aparecen los espacios independientes, y muchas veces eran y siguen siendo, supongo, en casas. Él sacaba siempre en un lugar llamado Milton Lugar, que era una casa gigante que se transformaba en un espacio cultural donde había muestras, donde había recitales. También mucho en Cósmico, que es otro lugar que sigue vigente, que es muy lindo y que pasaron cantidad de artistas, cantidad de cosas muy interesantes. Y lo que en estas noches, lo que él hacía era, por ejemplo, en Milton me parece que le daban el garage, ¿no? Entonces él en el garage tenía que todos los fines de semana inventarse algo, ¿no? Porque inventarse algo en el sentido de que tampoco había un presupuesto, no había, ¿no? Él por ahí le traían un día un afiche y él agarraba y lo ponía, o encontraba una escalera y la ponía y jugaba. Era también parte de un juego. Yo creo que para la gente que era parte, que era retratada, ¿no? Pues sus fotos después a la semana aparecían en Facebook, ¿no? Entonces todos se iban, mirá, che, fui al tal evento, mirá, medio cool, ¿no? Se transformaba en eso, ¿no? Che, mirá, salía la foto de Nazareno, foto de perfil tengo nueva, ¿no? Era medio por ese lado, y él jugaba un poco con eso. Porque, bueno, ahora voy a empezar a mostrar un poco eso y lo vamos desarrollando. Mientras tanto, a ver, voy a compartir pantalla. Contarles que él tenía un proyecto a partir de todas estas fotos, que es un poco lo que se ve. ¿Me dicen si se ve? Se ve perfecto. Espectacular. Bueno, esta foto bueno, simplemente es él armando uno de sus fondos, sería. Esto es, creo, si no mal no me acuerdo, un evento de creadores de imágenes, ¿sí? Entonces, esperen que me perdí un poco, pero bueno, perdí un poco el hilo de lo que estaba por decir. Nada, bueno, un poco de esto. A ver, vemos cómo él armaba su propio set, ¿no? Y acá me vemos a mí, qué juventud, ¿no? Entonces, y esto, obviamente estas fotos yo la uso, la tengo de foto de perfil, todo, pues es un fotón, ¿no? Entonces, era un poco, era un juego que él hacía, ¿no? Entonces, de repente tenía que todos los fines de semana inventarse algo para proponerle a las personas que iban a los eventos, a ver una banda o lo que sea, para retratarlos. Pero ¿qué pasaba? Después la gente, ¿no? Todos empezábamos a ir y nos luqueábamos, decíamos, nos poníamos cancheros, entonces él empezaba a jugar con eso, me da la sensación a mí, y se peleaba un poco con la gente, y ahora vamos a ver cómo de repente
empezaba esto, ¿no? Bueno, hoy no quiero que todos posen y se hagan los cancheros, hoy los voy a poner entre dos telas y a ver qué sale, ¿no? Y empezaban a pasar todas estas cosas que me parecen súper interesantes. A ver, vamos a seguir con otra. ¿Sí? ¿No? Acá esta la veo un poco unida con las fotos que habló Esther, ¿no? Un papel pegado de fondo y hagamos una foto, ¿sí? Hay que buscarle la vuelta, ¿no? a nuestras fotos. Acá yo traje una pequeña selección de fotos que encontré en Facebook. Como les digo, no tengo el archivo de Nazareno como para compartir las fotos originales o qué sé yo, sino que son en su Facebook. Ahí si entran van a encontrar todo. Si entran al Facebook de Cósmico o al Facebook de Milton Lugar, también van a encontrar. O sea que estamos hablando de un poco la prehistoria prácticamente, ¿no? Ya Facebook no usa nadie, pero bueno, están ahí las fotos si alguno después quiere ir a ver. ¿Sí? Como vemos, ahí él utilizaba las cosas que iba encontrando y se iba rebuscando para hacer unas fotos. Él tenía una visión artística de la fotografía. Por ahí nos chocábamos un poco porque siempre yo planteaba mi idea a mí me interesa un poco más la cuestión documental, y ahí, bueno, siempre teníamos nuestras lindas discusiones. Sí, bueno, acá vemos un poco esto de que yo les decía, ¿no? Acá también alguien le acercó no sé si se llama un container, este pedazo de madera, y él se inventó un fondo como para darle una diferencia, para que no sea todos los fines de semana la misma foto. Bueno, esto, pues, no sé, cada uno indagará en qué le parece o qué piensa, acá un amigazo, qué piensa de todo esto, pero, o de lo que representa, ¿no? Yo pienso que estas fotos, que creo que es lo mismo que hablaba Esther y Jorge, toman valor con el tiempo, ¿no? Estas fotos, en el momento cuando las sacó y cuando las pusimos en Facebook, o las puso en Facebook, bueno, tienen un valor artístico muy interesante porque fueron muy creativas, por la iluminación, por cómo él trabajaba con las personas, él le daba muchas indicaciones, no permitía que vos te pares ahí enfrente a su cámara y hagas lo que quieras. Él te decía, vamos a hacer esto, y vos lo tenías que hacer. Entonces también eso, ¿no? Cómo la fotografía con el tiempo también va tomando otras dimensiones, por lo menos eso pienso yo. Mira acá, Mariel, perdón. Sí, esto era muy común, él hacía ese día de Cósmico, los 6 años, bueno, esta era como la portada de toda la serie de fotos que después venían. Bueno, justo ahí encontré algunas que así que me gustaron y las traje. ¿Sí? Y acá esto yo lo que les decía, que él se divertía. Este día, no sé, tocaría una banda en Milton Lugar, y mucha gente, él se empezaba a dar cuenta que había gente que iba luqueada, se pintaba y se ponía todos más cancheros para ir a sacarse la foto. Entonces decía, bueno, no, hoy poner el celular. Entonces era medio también un poco una provocación, él era medio peleador. ¿Sí? Yo siento siempre que estaba medio peleado, ¿viste? Con todos. Que bueno, también es súper válido. Por ello soy más políticamente correcto, él era más peleador, y bueno, ahí siempre íbamos por la vida. ¿Sí? Acá, otro día, ¿no? Por ahí, pensé que era Luciana, no sé si sos vos. ¿Sí? Ah, no Sí, estaba tan soy yo. Sí, también me imagino, ¿viste? Ese día también, por ahí para pelearse un poco con la gente, para que no sea la típica foto, dijo, bueno, hoy salten y hacemos la foto. ¿Sí? Entonces también, de repente, era un juego, era algo súper lúdico. Vos ibas a un evento a ver una banda y de repente, che, te saco una foto, bueno, pero saltá, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Me parece también muy divertido desde su lado, también para no agotarse. Me imagino que el primer fin de semana, los primeros meses, tenés un montón de ideas, después se te empiezan a agotar y bueno, tenés que rebuscártela. Bueno, esto respecto a un trabajo, esta creo que es la última foto, que es esto que yo les digo, es un trabajo que nunca se dio. Este trabajo él lo llamaba Nuestras Noches, y hizo una maqueta en que hay 3 copias, que no sé dónde están, sinceramente. En ese trabajo un poco lo ayudé hasta donde él me dejó, él era muy celoso de esta parte de su trabajo, de toda esta parte de Nuestras Noches, lo hablamos miles de veces, y él hizo una maqueta que él no tenía intención, o sea, no estaba claro quién lo iba a editar, porque era un libro muy caro, entonces él estaba buscando que aparezca la persona o la editorial o el fondo que pueda bancar este trabajo, porque eran, no sé, más de 200 páginas de fotos, ¿sí? Entonces, es eso, es un libro que, no sé, hay 3 copias
que tampoco era el trabajo definitivo, y bueno, está ahí, como que quedó en un limbo, ¿sí? Es como un poco triste desde ese lado. Sé que él, a la hora de maquetar este laburo, lo separaba por distintas noches o distintos sets que él armaba para cada noche. Él tenía sus preferidos y les ponía nombres. Entonces, no sé, bueno, ahora no me acuerdo los nombres en particular, pero bueno, iba por ese lado. Y bueno, lamentablemente es eso. Este laburo que me parece que es un retrato de toda una generación, porque yo creo que son más de 10 años de gente, de retratos a personas, está ahí, que ha quedado ahí detenido. Ojalá algún día lo podamos recuperar. Nada, eso, pienso que es muy interesante porque eso, vemos esto que hablaba también Esther, de la ropa que se usaba, además, un poco la gente que en general él retrataba eran en eventos bastante under, por decirlo de alguna manera. Entonces también no era, no sé, gente que por ahí vos después en la semana te los cruzabas más de civil, por decirlo de alguna manera, y ahí estaban más en perfo no sé, más libres de alguna manera. A la vez eso, hay gente retratada que hay, no sé, más de 10 retratos, entonces también vas viendo ahí el paso del tiempo, bueno, no sé, ese tipo de cosas por lo menos a mí me parecen súper interesantes. Entonces, bueno, eso es por un lado para hablar de por ahí esto que es la parte más que quedó ahí en el medio. Y ahora voy a contarles brevemente sobre las publicaciones que sí hicimos y que sí están de Nazareno. Sí, esta es la que yo les contaba, que fue a la playa La Perla en Mar del Plata, que por ahí para los que no sepan es una de las playas más populares o más conocidas de Mar del Plata. Entonces él ahí estuvo haciendo retratos, y este es un fanzine que es en formato A5, A6 sería, porque es más chiquito todavía. Está todo hecho artesanalmente, bueno, lo imprimimos en Inkjet en su momento, y ahora lo volví a reeditar porque le agregué más fotos, me parecía muy interesante. Sí, bueno, es uno de los laburos. A ver, voy a mostrar otro. Este es Banista de Río, que es el que hablaba Agustina hace un ratito. Son retratos que le hizo a distintas personas, también en otra playa, pero en Córdoba, ¿sí? Y acá tuvo que, él me contaba, tuvo algunas licencias, como por ejemplo a él siempre le gustaba hacer fotos medio de a una persona, y acá, bueno, los cordobeses se ve que se le pusieron insistentes y querían salir todas las chicas en la misma foto, bueno, tuvo que dar el brazo a torcer. A ver si hay otra fotito. Bueno, acá esta la quería mostrar, me parece, este es un fanzine que sacamos hará menos de un mes, que se llama Manos en Milton Lugar, ¿sí? Y tiene que ver con esto que yo les decía, de que él se cansaba de sacar fotos por ahí, que la gente vaya y se hagan los lindos, y bueno, ese día fue y dijo, bueno, él iba a sacar fotos a las manos. Y estas fotos sí las tengo yo porque estuvimos trabajando mucho tiempo. Íbamos a hacer otra publicación hace como 4 años, que tenía que ver con varios artistas trabajando sobre la temática de las manos. Pero ese laburo por distintas razones no salió. Y bueno, dije, bueno, voy a aprovechar que tengo este archivo para sacarlo. Y me gustaba esta captura que hice acá porque él me mandó primero una carpeta con las fotos, con su número, así como vienen de la cámara, pero después acá me hizo, no sé si lo llegan a leer, son distintas como anotaciones, ¿no? Por ejemplo, esta dice, juega 2, juega 4, cuidada, ¿no? No sé, me parece divertido como esto es un poco gracioso, como el fumadora 1, fumadora 2, herida, interesting. Acá uno puso, juega en la selección de América del Sur. Nada, jugábamos también, ¿no? Esto parte de un código que teníamos, ¿no? De cómo, en vez de poner esta es la que más me gusta, bueno, hablábamos de esa forma, me parecía interesante. Y bueno, este es un poco, bueno, estas son fotos de lo que quedó la publicación, esta es la tapa. Espero poder llevarla a La Plata ahora cuando vaya para allá, porque creo que es lindo. Pero que eran, puede ser, te iba a preguntar, Santi, yo compré uno en el Centro de Arte. Claro, bueno, ahí
hará un mes o dos, mandé para el Centro Universitario de Arte, ahí en el centro de La Plata, están algunas copias. Así que Bueno, si yo lo compré quieren una ver. y estaría bueno que la llevemos así como para que gire un poco ahí, ahora que voy de viaje, viste, y eso, para mostrarlo, está bueno, la llevo. Dale, bueno, después ahí arreglamos. También hay una cuestión que la tiro acá como un pensamiento que siempre me surge, y es que siempre hablábamos con Nazareno que él hace fotos de muchos retratos, y cómo manejar el hecho de sacar fotos, de sacar una publicación de fotos con retratos de personas que nos las vamos a cruzar en la calle y no sé cómo, ¿no? Hay todo un tema legal ahí dando vuelta, pero bueno, en todo caso eso lo arreglan nuestros abogados que no tenemos, pero siempre lo pienso, ¿no? Cómo se trabaja con esto de tener cantidad de fotos de gente y no le hemos pedido autorización a nadie, ¿no? Para mostrar sus fotos. No sé, en el caso de Esther y Jorge, pero podría ser un problema futuro. Ojalá que no, pero no sé. Bueno, les muestro ahí un poquito más. Bueno, y por último les muestro rápidamente, y si después me quieren hacer alguna pregunta, porque la verdad que me pongo a hablar, hablo muy rápido y por ahí ya ni sé lo que digo, así que me preguntan, pero les comparto, a ver si puedo dejar de compartir acá, y les comparto un video rapidito de una publicación que hicimos hace bastante con Nazareno. Vamos a mostrarla. No sé si se ve. Sí, se ve perfecto. Vamos. Bueno, bien. Este es un fanzine que hicimos que, bueno, se llama Retratos de Surfers en Mar del Plata. Eh, También ahí hay algo que por ahí a mí nada, esto va medio de conversación ñoña de fotógrafos, ¿no? En vez de estar hablando de fútbol, nos ponemos a hablar de estas cosas y hablábamos mucho con Nazareno de eso. Eh, un poco el perfil o la idea de Punta Lara Ediciones tiene que ver con continuar con una tradición de la fotografía objetiva, ¿sí? Un poco eso. Y Nazareno siempre me decía, no, yo no hago ni fotografía objetiva, que yo ya lo tenía muy claro, y tampoco hago fotografía documental. Nos peleábamos por eso un poco, ¿no? A ver cómo encasillar las cosas. Entonces eso también es interesante. Entonces por ahí cuando vemos este fanzine, que es el que mostré recién, vemos cómo simplemente son una foto seguida de la otra, no hay espacios en blanco, no hay prácticamente texto. El único texto que hay es el nombre del fanzine, que se llama Retratos de Surfers en Mar del Plata, Argentina. Bueno, eso tiene que ver un poco con cómo negociábamos de alguna manera, ¿no? Con un poco la idea que tengo yo como de Punta Lara como editorial, y un poco el trabajo de él, y cómo nos enlazábamos a partir de nuestras distintas miradas. Pensé, bueno, eso. Creo que más o menos conté todo. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, me puede hacer. Pero bueno, en principio, eso, ahí un poco sobre el amigo Nazareno. Bueno, Santi, muchas gracias por compartir y por mostrar los distintos proyectos con los que trabajaron con NASA y por traer también las fotos de Milton y los retratos que él hacía en Cósmico. De hecho, yo tengo acá también una foto que nos sacó NASA con Lu, firmada por él, cuando hizo en la TAE el kiosco de fotos. Porque bueno, es parte un poco también de nuestra memoria y nuestra identidad, de nuestra juventud acá en La Plata. Así que nada, muchísimas gracias por compartir y por todo. Como estamos como ahí con un poco corto de tiempo, me gustaría saber si alguien tiene preguntas, así que abrimos los micrófonos, tanto para el proyecto para todo lo que contó Santi, como para Esther y Jorge.
Bueno, mientras si alguno tiene alguna pregunta y la va pensando o quiere escribirla o interrumpe, comentarles que si les interesa alguna de las publicaciones, hay una tienda nube de Punta Lara, pero bueno, por ahí no lo comenté, yo soy originalmente platense, pero actualmente vivo en Tierra del Fuego, un poquito lejos, así que si por ahí la ven en tienda nube y les parece medio chino porque hay que pagar mucho de envío, voy a estar en La Plata en septiembre, me pueden escribir y igual ahí charlamos. Yo ahí voy a compartir una, decime si es la correcta. No, No, yo ahora bien. Dale, buenísimo, porque yo estuve revisando esa hoy. esa es un poco vieja, bueno, Bien. de cuando estuve viviendo en Holanda, y bueno, el Big Cartel funciona por ese lado, pero ahora me pasé a tienda nube, ahora lo voy a escribir. Una pregunta. Con respecto al archivo, ¿cómo lo estás trabajando vos? ¿Estás escuchando? Sí, sí. ¿A mí me preguntás? Sí. Mirá, es un poco lo que comentaba, el archivo general, digamos, de todo el laburo de Nazareno lo tiene la familia, está en un disco, digamos, no tenemos acceso a eso, tenemos la intención de que en algún momento poder hablar con la familia y comentarles del valor que tiene el trabajo de ese, porque por ahí no lo dije, pero bueno, Nazareno venía de una familia bastante humilde y muy alejada del mundo del arte, de la fotografía, entonces su madre, porque el padre falleció antes que Nazareno, la madre no tiene conocimientos y ni sabe, digamos, el trabajo que hacía Nazareno, no se enteraba, no sabía, por ahí creo que se enteró incluso después de que él falleció, de que tenía tantos amigos o tanta gente que admiraba su trabajo, entonces es un poco complejo desde ese lado. En algún momento ojalá lo podamos recuperar. Con lo que yo trabajo son cosas con las que veníamos trabajando en el pasado y que él me fue compartiendo, pero después todo el archivo general es eso, está espero que siga estando en algún lado con la familia. ¿Y el archivo que está subido a redes? El archivo que está subido a redes, y bueno, el tema es la calidad, digamos. Por ahí habría que ver, pero me parece que no tiene tanta calidad. Por otro lado, está pisado, tiene sus marcas de agua. En todo caso, no sé, si uno estuviera convencido y sabemos que la familia no sé, tiró el disco externo, qué sé yo, ni idea, bueno, podría ser una forma de recuperarlo, pero me parece que para un laburo fotográfico acorde a lo que también sé que él era muy exigente y era muy celoso de su trabajo, creo que haciéndole honor sería una lástima agarrar y utilizar fotos de Facebook. O sea, lo pienso por ese lado. Sí, yo capaz como que quería comentar por el tema, viste, del archivo en general, hasta dónde más o menos llegó el mapeo que tengo, no sé si es el completo finalmente, pero es cierto que cuando, bueno, NASA fallece, hay un periodo de tiempo que más o menos fue 1 año y pico, donde vieron como charlas con la familia, donde entiendo que ellos, como que por más de que bueno, de que quizás no sean fotógrafos, vengan del ámbito artístico, lo que sea, tenían como una noción, digamos, de todo esto que les contábamos, del archivo de NASA y todo, y entiendo que lo preservaron. Así que bueno, es como siempre la cuestión que hemos hablado, tenemos un grupo que es como Amigos Sanarenco, la cuestión de quizás empezar a pensar, bueno, qué destino va a tener a fin de cuentas ese material, qué acercamiento podemos tener con la familia, y quizá, bueno, es cierto que falta una coordinación, creo, de que vayamos y que volvamos a ofrecer quizá como el acompañamiento. En algún momento también el Centro de Arte de la universidad mostró como su interés, fue como una conversación también entre los amigos, pero creo que todo eso, claro, es como un tema tan sensible y tan delicado que a todos nos da como un poco de cosa. Pero bueno, la cosa es que si no se hace nada, ese archivo claramente se va a perder, porque los archivos digitales se pierden. Y como, bueno, bien le contestaste a Roma, justamente como para mí, él dice que sería buenísimo utilizar fotos de Facebook, para mí obviamente no, o sea, claramente hay un montón de discos que deben estar guardados y que la familia debe estar conservando y que quizá no sabe exactamente qué hacer o no sé cuál va a ser el destino, pero todos sabemos que esta obra es una obra hermosa y que estaría buenísimo como encontrar los recursos y la manera de poder como preservarla, así que bueno, por lo pronto un poco esta charla también tenía como finalidad
difundir su trabajo y tu trabajo también, Santi, en relación al trabajo que él hacía. Justamente estas tires y aflojes de editor fotógrafo, ¿no? Que nosotros que lo conocíamos un montón a NASA, lo sentíamos. Cuando conocí el trabajo de Esther justamente en Madrid, me pasó que dije, wow, qué loco. Le mostré varias veces como el trabajo de NASA porque me hacía acordar muchísimo, así que nada, genial poder coordinar esto. Así que bueno, no sé si hay más Hola. preguntas. Sí, no, tal vez un comentario, una reflexión entre los dos proyectos que me parece que está buenísimo que ambos los une como la urgencia, la necesidad y lo cercano, ¿no? Como unas fotos sacadas en un aquí y ahora muy efímero. Pero pensaba un poco que tal vez en las de NASA, en las de Sanarenko, había algo como de lo performático de la foto, y la foto como el resultado de un acto performático muy consciente de como de su carácter artístico en el momento, y tal vez pienso que las fotos de Esther tenían más una primera capa de necesidad y de función, de una utilidad, una respuesta a una necesidad, que es la foto carnet, y como que la lectura artística vino después, y digo, como que interesante, sea por un lado o por el otro, como una foto que pareciera, entre comillas, objetiva, termina teniendo un carácter artístico y patrimonial en algún punto, porque en ambos casos se retrata una generación muy local, y me parece que está buenísimo la conjunción de estos dos proyectos en esta charla. Me parece que está buenísimo el diálogo que se dio. Yo creo que también Así que gracias. lo que es interesante también, Mario, es que un poco en ambos proyectos creo que está la cuestión del trabajo también, no es menor, me parece, ¿no? Como que la cuestión del oficio, ¿no? Como que NASA también un poco, más allá de estar haciendo obra, también estaba trabajando, literalmente haciendo una cobertura. Hay algo también de esa noción de trabajo en ambos proyectos que me parece como súper interesante. Perdón, una última reflexión por ahí, pero pienso también esto de que supongo que a Esther le habrá pasado lo mismo, y a Nazareno igual, de que si ellos se hubieran planteado, bueno, tengo ganas de retratar a mi generación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se ponían, qué sé yo, que iban a poner flyers, chicos, pasen por mi estudio, que les voy a sacar fotos, o boca a boca, hubiera sido bastante complejo. Y de repente esto, ¿no? La necesidad hace que aparezca este tipo de cosas. Y pienso en el caso de Nazareno es lo mismo, o sea, él no hubiera podido convocar a toda esa gente a sacarle fotos por sí solo, y bueno, también, ¿no? La necesidad de trabajar, bueno, nada, eso, está muy buena esa conjunción y esto que se da en paralelo, me parece muy interesante también. Y insisto, también me parece como súper válido y algo que habla siempre, por lo menos de lo argentino habla mucho, calculo que por ahí de la cultura española, no sé, pero me dirán ustedes, de esto de, bueno, hay una necesidad y hay que solucionarlo, hay que hacer algo, y con lo que hay nos ponemos a hacerlo, ¿no? Como era Esther, que ponía ahí en la puerta de entrada una hoja blanca. Bueno, no esperamos no, bueno, voy a conseguirme otro trabajo para comprarme el estudio fotográfico. No, bueno, vamos a activarlo, vamos a hacerlo, vamos a solucionarlo. Entonces, eso también me parece como que hay que rescatarlo y hay que, sí, dentro de lo posible, eso, con lo que hay, hacerlo, porque si esperamos a lo ideal, no sé si aparece lo ideal. Entonces, bueno, también eso me parece súper interesante. También como Sí, manejar totalmente. en ambos proyectos la noción de retrato colectivo, ¿no? No se está solamente retratando a una persona, sino a una generación o a un movimiento. Ujú. A mí me parece un punto en común que es muy interesante entre los dos proyectos. El de Nazareno es muy cercano. Yo no sé cómo hablar de como algo histórico o de un tiempo histórico me resulta. Fue hace 10 años. Pero bueno, lo es. Lo es, capaz me hace sentir viejo, capaz que es eso. Veo el trabajo de Esther en blanco y negro en los 80 y digo como, bueno, no, esto tiene el peso histórico, y lo de Nazareno tal vez no, pero sí, en realidad lo tiene. Bueno, lo tendrá más mientras van pasando los años, ¿no? Pero sí. Bueno, la diferencia que yo veo, bueno, así un poco técnico, es que, claro, el tema del paso del analógico al digital. Entiendo que todo lo de Nazareno lo tenéis en digital, ¿no? Porque, claro, eso ya lo ha mencionado Jorge, que, bueno, pues ha habido ahí un trabajo importante de escaneo
y por supuesto de todas las 1000 y pico, que no son muchas, había muchísimas más, pero esas son las que se han podido conservar, ¿no? Por así decir, y no muy bien. Pues eso, pues ha habido que hacer un escaneo y al final son 80 fotos o así, claro, pero hay muchas a las que podrías sacar, pero bueno, es el tema técnico, pues ahí también se impone que de todas maneras en las digitales también, si están en JPG, tampoco, o sea, tendrían que conservarse, creo, en otro formato para que lleguen más lejos, pero bueno. Lo importante es si el punto en común es el retrato, yo creo, colectivo y como también decía Santiago, ¿verdad? Inesperado, que si te lo proponen no te sale. Pero bueno, yo me anoto lo de que vas a estar en septiembre por lo de los fanzines, por lo de pues tener algún fanzine. Vamos a mandar por medio de Luciana, vamos a hacer ahí una repartija. ¿Pero tú a la Luciana te los llevas a Arles? Ah. Sí, llevo libros para Arles y llevo libros también para Fiebre, así que ya los dejo. Sí, vale. espectacular. Bueno, creo que estaríamos en horario de cerrar. Sí. Si no hay más preguntas, ya... ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita que surja entre los dos proyectos también, no? Por parte de Jorge también. No, yo es que lo ha explicado tan bien que no... Sí tengo ganas de tener un fanzine. Que ya en Fiebre me dejaré el dinero en fanzines y en libros. Bueno, nada, muchísimas gracias por su tiempo, por la claridad, por todo lo que compartieron, fue un montonazo. Así que nada, sumamente agradecidos como equipo por todo. Y bueno, los asistentes esperamos encontrarlos en la próxima charla que estemos organizando, seguramente en la brevedad. Así que un abrazo enorme, un saludo para todos allá y damos por finalizada la charla. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao.